y se espera que caiga más. Vamos a tomar esta llamadita antes de yo entrar en un tema que quiero compartir con ustedes. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Adelante. ¿No quiere hablar la persona? Bueno, pedí la oportunidad. Mira, vuelve y llame. Vamos a darle un segundito para que usted progrese la llamada. Bueno, parece que no va a llamar. Miren, yo quiero tocar un temita que pienso que va a provocar la participación activa de ustedes, porque es un tema quizá un poquito complejo y pudiera hablarse mucho de esto. En las pasadas elecciones, las presidenciales y congresuales, hubo una abstención del 45.63% de los 8.145.548 ciudadanos dominicanos, tanto en el territorio nacional como en el exterior, hábiles para votar. Según la Junta Central Electoral, concurrieron 4.428.423 personas para una participación del 54.36%. Y yo quiero referirme a ese tema porque cada 4 años el número de personas que acuden a las urnas es menos. Y eso tiene necesariamente que poner a reflexionar a los partidos políticos sobre las causas de ese desgane de mucha gente, por decirlo de algún modo. Entonces, yo quiero hacer un recorrido desde el 2000 para que veamos el por qué hay que ponerle atención y examinar lo que ha venido pasando en este sentido. Desde el año 2000 hasta 2020, la República Dominicana ha experimentado 6 elecciones presidenciales caracterizadas por un nivel de abstención cada vez mayor. Esto a pesar del incremento en el padrón electoral. En el año 2000 fueron convocados a las urnas 4.251.218 personas, de las cuales el 76.14% ejerció su derecho al voto. 4 años más tarde, en las elecciones de 2004, el porcentaje de participación descendió ligeramente a 72.84%, a pesar de que el número de electores aumentó a 5.020.703. La abstención se situó en un 27.16%. Para el año 2008, el padrón electoral había crecido a 5.764.387 votantes. Sin embargo, la tasa de participación disminuyó aún más. La abstención, por tanto, aumentó al 28.56%. En el año 2012, no marcó una reversión de esta tendencia, a pesar de un ligero aumento en el número total de votantes. La tasa de participación se redujo al 70.15%, con una abstención del 29.85%. En 2016, el país presenció una participación aún menor, con una tasa del 69.60%, colocándose la abstención en un 30.40%. En 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19, los comicios presidenciales marcaron un hito histórico. El país registró la más alta tasa de abstención desde el fin de la década de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, 1961, con un padrón electoral que alcanzó los 7.529.932 electores, casi 500.000 de ellos en el extranjero. El país experimentó una participación del 55.29%, aumentando la abstención
significativamente al 44.71%. Y ahí hubo ciertamente una razón justificable. La participación más baja se había registrado en 1990, con el 40%, y desde entonces había oscilado entre el 20% y el 31%, cifra registrada en 2016. La elevada abstención observada también en las elecciones municipales de marzo de 2020 fue vinculada por analistas a la situación provocada por la COVID-19. Las medidas restrictivas implementadas por varios países debido a la pandemia también redujeron significativamente la participación de los dominicanos en el extranjero. Ya en algunos territorios la votación fue suspendida por esa situación. En las municipales, el informe final emitido por la Junta Central Electoral indicó la abstención del voto a nivel nacional en un 53.33%. En los sufragios municipales, 8.105.151 dominicanos estaban en condiciones hábiles para participar en los comicios electorales de los gobiernos locales, pero tan solo 3.775.587 acudieron al llamado de convocatoria para emitir el sufragio, representando el 46.47% de la población votante. Y hubo provincias, señores, donde la abstención fue hasta de un 63%. Y todos pensábamos que en estas elecciones presidenciales y congresuales iba a haber menos abstención. Y no fue así. Miren ustedes, casi el mismo porcentaje de abstención que en las presidenciales y congresuales del pasado domingo 19. Prácticamente el mismo. O sea que la gente que votó en las municipales fueron prácticamente la misma gente que volvieron a votar en las presidenciales. Prácticamente. Si lo medimos por el grado de abstención. Hay dos elementos, Roberto, que yo he analizado de ayer para acá porque me quedé impactado cuando he analizado el voto del dominicano en el exterior. Miren, señores, el peso de esa población de los dominicanos en el exterior está cargando significativamente ese nivel de abstención. Número uno. El peso de esos... Porque allá hubo un 80, un 82. 85% no votó allá. Sí, carga a la de aquí. Carga la de aquí porque son gente que están en el padrón y no votó. No votó porque está allá, pero lo carga aquí. Ahí hay 700,000 personas que no fueron a votar porque están en Estados Unidos. Primero. Ok. Yo insisto, y ayer lo dije, lo voy a votar un poco más tarde, que ese modelo de votación en el exterior hay que cambiarlo. Eso no puede seguir. Número uno. Número dos. ¿Quién no está votando? ¿Quién no está votando? Yo estoy convencido, cuando hago el ejercicio de comparar los resultados electorales de Danilo Medina, del PLD versus Fuerza del Pueblo, de Abel Martínez versus Leonel Fernández, que los que no están yendo a votar son los PLDistas. Aquí hay cerca de 800,000 PLDistas que no están yendo a votar. Sí, pero la pregunta... Que votaban por el PLD. Sí, pero la pregunta es, la pregunta que habría que hacerse, si son aún PLDistas. No. Bueno, porque ese es el asunto. Parece porque hay gente incluso que vota por un partido, pero no es de ese partido. ¿Eh? Vamos a estar claros. Lo que pasa, Roberto, es que algún nivel de afección, ¿está bien dicha esa palabra? Afección. Sí, claro. O afectación. O de afectación. De afecto, en este caso de afecto. Sí. De afección. Algún nivel de afección. Sí. Ese nivel de afecto hay. Porque si fuera de afectación, fuera afectación. Sí. Entonces, ese nivel, yo nunca había usado esa palabra. ¿Y qué vaina es? Aprendiendo. Ese nivel de afección. Sí, pareció una. Parece que se mantiene ese vínculo. Y prefieren ni ir a votar por el gobierno, ni ir a votar por Leonel. Alguna quiquilla tienen con Leonel que no fueron a votar por Leonel. Porque al final, si hay alguien que terminó con toda la razón en este proceso es
doña Rosario Espinal, no hay 3 fuerzas políticas, hay 2. El PLD y Fuerza del Pueblo es la misma cosa, quedó demostrado. Porque ustedes mismos para el 28 es que van a ver que se movieron del PLD a votar por Leonel, 500,000 personas que votaron en las elecciones pasadas de febrero, ahora fueron a votar por Leonel. Pero, como candidato, pero hay cerca de 1 millón de dominicanos que no está yendo a votar o porque está afectado porque era PLDista o simpatizaba con el PLD o le gustaba el PLD o compraron el PLD, pero están disgustados por los actos de corrupción del PLD, que ha sido la bandera que ha utilizado el gobierno a través del lawfare para dañar al PLD. Y lo han comprado. Para dañar al PLD, para que no diga eso. Eso no es un Los que dañaron el PLD fueron ellos. Ellos se dañaron solos. Ellos se dañaron solos. Cuando yo digo dañar al PLD es porque yo no he visto apresar por corrupción a nadie de Fuerza del Pueblo. Bueno, pero ni he visto a nadie de este gobierno que tiene 37 casos de corrupción preso. Bueno, yo no lo he visto. Lo han salvado y lo han santiguado. Y hasta Milagro dice, ¿cómo que le llaman? Bueno, pero bien, de la Fuerza del Pueblo tuvo el caso Tucano. Pero eso lo dejaron. Y tuvo el mismo caso de los 3 brazos, que también fue el Tucano, sí. Entonces, perdón, Carmen, para terminar la idea, porque me disgregué mucho. Patrón. Sí, para yo continuar con el tema. Patrón, ese grupo de PLDistas y los que están en Estados Unidos, esos 2 grupos son los que están dejando. Sí, pero es que ahí cabe la pregunta que he hecho, patrón. Había que terminar si todavía siguen siendo PLDistas. Y si realmente cuando votaban por el PLD eran PLDistas. Si no son PLDistas hoy, porque ese es el problema. Por lo menos no son PRMistas. ¿Tú crees que todo el que votó por el PRM es PRMista? Porque no es PRMista. Prefieren no votar que votar por Leonel o por el PLD. ¿Tú puedes estar seguro que de esos 2 millones, casi 2 millones y medio que sacó el PRM, no todos son los que votaron son PRMistas? No, pero cuando tú dejas de votar por un partido es porque tú... Yo le decía a ustedes en las municipales, yo le decía, y cuando hablaban de la abstención, lo dije aquí duro, que se oyó, y dije, dejen de buscar la fiebre en la sábana, que la fiebre la tienen ustedes en el cuerpo. Y le decía, ¿por qué sus militantes o por qué su militancia no votaba por ello? Y vuelvo y lo repito, como tú dices, son PLDistas, pero son PLDistas dolidos, son PLDistas que tienen vergüenza, son PLDistas que se sienten desmoralizados, que no van a ir a votar por un partido. Pero recuerda que también hay muchos PLDistas que han pasado a otros partidos. También, pero esos votaron, pero fueron y votaron. Lo que estamos hablando de lo que no votaron. De la abstención. Y la abstención se notó en el PLD. Y yo le decía, se van a seguir notando, porque yo conozco muchos PLDistas que no fueron a votar ni en la municipal, ni fueron a votar ahora. Hay un millón de PLDistas que no pero mira, lo que pasa es lo siguiente. Atención, lo que pasa es lo siguiente, mira. Ayer yo le puse un dato a ustedes con los padrones, ¿verdad? Sí. Esos padrones, ese padrón que presentó Leonel y que presentó el PLD, para mí es el mismo padrón. Pudiera ser. No, entonces, examinémoslo por ahí a ver dónde que está la abstención. Déjame decirte, la Junta hace... Porque Leonel sacó 1.200.000 y pico de votos. La Junta hace una... ¿De dónde son esos votos del PLD? La Junta hace... ¿Dónde está la abstención? Patrón, la Junta hace un cruce de los padrones y le manda una lista a los partidos. Cuando tú lo depositas, ahora en agosto hay que depositarlo. Cuando tú lo depositas en la Junta, el padrón de cada partido, que tiene que depositarlo todos los años, la Junta hace un cruce y te lo devuelve para atrás y te dice, mire, ahí usted tiene 20,000 personas que están en tal partido, 10,000 que están en tal partido y 5,000 que están en tal partido. Tienen que limpiarlo y resolver. O se quedan en uno o se quedan en el otro. Anexa. Ahora, entonces, ¿tú crees que realmente la Fuerza del Pueblo tenía 2 millones y pico en el padrón? ¿Lo tenía, de verdad? No, creo que no, pero... Entonces, ¿cuánto sacó en votos? Como creo que el PRM no tiene 2,5 millones de miembros en su partido. Eso es imposible. Pero bien, hay 1 millón... No, el PRM puso uno de 3 millones, de 3 millones y algo. Y el PRM sacó casi 2.5. Sí, nos empataron más de 2.5. O sea, que ahí más o menos está ahí, porque no todo que está el padrón tiene que votar necesariamente. Pero yo insisto, en función de eso,
yo insisto, quien no ha ido a votar, más aún por el dato del padrón que tú diste ayer, Exacto. son los PLDistas. Entonces, señores, miren, he querido hacer ese recorrido porque ante esa realidad de la abstención, de la falta de interés de la gente de ir a votar, que se viene expresando desde 2000, sobre todo, hay varias propuestas para superar esa situación. Y yo me quiero referir exactamente a una que ha propuesto el señor Vinicio Castillo, el doctor Vinicio Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista y ex candidato a senador por el Partido Reformista en la pasada contienda congresual. Y yo quiero ponerme desde ya a esa posibilidad y explicaré mis argumentos. El asunto es que Vinicio Castillo está proponiendo el voto obligatorio para que ello se introduzca en la próxima reforma constitucional. Y él esboza como sustento que ello combatiría la compra de cédula y el clientelismo. Y por supuesto eliminaría prácticamente la abstención. Y yo quiero decirle al doctor Castillo, y él debe saberlo mejor que yo, que la Constitución es bastante clara en ese sentido. Y no creo que eso vaya a encontrar apoyo en la mayoría de la población. Porque a mí, nadie me puede obligar a votar si yo no me siento motivado. O simplemente ninguno de los candidatos merecen mi voto. Por eso se habla de un derecho ciudadano, que precisamente tiene el ciudadano ese derecho de usarlo o no usarlo. Pero además, no debe obligarse a un ciudadano a cumplir una ley para elegir autoridades que no cumplen la ley, ni hacen cumplir las leyes. En la mayoría de los casos, incluso violan la propia Constitución de la República. Entonces me va una ley a obligar a mí a votar por una persona autoridad que viola la Constitución de la República y que viene violando la Constitución de la República. Entonces, bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se obligue al ciudadano a votar. Lo que tienen que hacer los partidos políticos, si tanto les preocupa el sistema democrático, es cumplir con lo que prometen al electorado. Es cumplir con la Constitución y las leyes. No hacerse trampas internas. No violentar los derechos de las candidaturas, como hicieron con las encuestas. Y han hecho siempre, en violación a la propia ley de partido. Es dejar atrás las manipulaciones y los acuerdos a escondidas que todavía se hacen. No pretender castigar a la población, obligándola a cumplir con una ley que ellos no cumplen. Además, eso sería retroceder. Eso sería retroceder. Porque democracia es permitirle a la gente expresar su descontento por ese comportamiento de los partidos políticos y de los gobiernos que surgen de los partidos políticos. Ciertamente es preocupante el nivel de abstención que se viene observando, pero no lo quieran resolver obligando a la gente a votar. Son ustedes los partidos que tienen que cambiar la forma de hacer política para que la gente se anime a votar por ustedes, porque la debilidad democrática de la que habla el doctor Vinicio, él sabe que la alimentan los propios partidos con su accionar. Entonces, me van a obligar a mí a votar por quienes no predican con el ejemplo. Eso sería inconstitucional y se lo tumbaría el Tribunal Constitucional de la República. No busquen el problema en ojo ajeno. Cuando pongan de forma obligatoria que no haya apagones,
cuando pongan de forma obligatoria que no haya apagones, cuando pongan de forma obligatoria que las escuelas funcionen igual que los colegios, cuando pongan por obligación que los hospitales estén a la par con las clínicas y centros privados, cuando pongan por obligación la alimentación, cuando pongan por obligación la propia educación, cuando pongan por obligación otras cosas importantes para la ciudadanía, entonces ustedes pueden obligar a la gente a votar. Y él habla de establecer multas y otras penalidades para el que no vaya a votar sin una causa justificada. Y entonces a los gobiernos que nos engañan, que no resuelven los problemas y que lo incrementan, ¿qué multa le vamos a poner? ¿Qué multa le va a poner la ciudadanía? ¿Qué multa se le va a poner? Ese es el problema. No es obligar a la gente a votar. Eso es muy fácil resolverlo así. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Si yo tengo que ir obligado. No. Que obligado a ir a votar por ninguno. No, no. El hecho de que la gente no vote está expresado automáticamente el ninguno. Está expresado automáticamente el ninguno. Porque el que no vota no tiene motivación por ninguno. Está más que claro eso. Entonces obligar a la gente con una ley para que tampoco se cumpla. Porque el problema de este país es que aquí todo lo quieren resolver con ley. Oye, en este país todo lo quieren resolver con ley, pero no la cumplen. Aquí hay leyes que están ahí de más. Aquí hay leyes de más. Y queremos más leyes para que no se cumplan. No. Tienen que buscar el problema donde está. No es en la sábana que está la fiebre. No es en la sábana que está la fiebre. A obligar a la ciudadanía, qué fácil es resolver el problema así. Lo que tienen que sentarse a ver por qué la gente no vota. ¿Por qué la gente no va a votar? ¿Se han detenido a eso? A eso que tienen que detenerse. ¿Por qué la gente no va a votar? ¿Por qué? ¿Por qué usted no va a votar? Ellos saben cuál es la respuesta. Ellas saben cuál es la respuesta. Entonces hay que obligarlo. No, así no. Que me pregunte Vinicito, así no. A ver por qué yo no voto por él. Exacto, así no. Si él quiere saber. Si él quiere saber. Óyeme. Entonces es muy fácil buscarlo así. Mira, Roberto, son ideas descabelladas que todavía son producto del... Pues vamos a ver cuando le ponían que un hoyo a la cédula, que le hacían un hoyito a la cédula. Vamos a ver a eso. Sí, un hoyito a la cédula. Queda registrado en los padrones. Todavía no queda porque no hemos pasado de la resaca de la... Ahora yo estoy de acuerdo que fuese obligatorio, pero con esa condición que yo le puse. Cuando por obligación no haya apagones. Cuando por obligación los hospitales funcionen igual que la clínica. Claro. Cuando por obligación las escuelas públicas funcionen igual que los colegios. No, no, yo te lo voy a poner. Entonces, cuando eso es por obligación, mira, entonces oblíguenos a votar. Pero no tiene que ver una cosa con claro que tiene que ver. Pero mira, claro que tiene que ver. ¿Y por qué tú crees que la gente no vota? Pero yo se lo voy a poner Oye, yo te voy a para que te paso a ti. ¿Tú crees que una gente que vive en la comunidad lejana del país, que tiene 30 años con las calles desbaratadas, va a tener ánimo de ir a votar por nadie? Si nadie le ha resuelto su problema. Entonces tú me lo vas a poner obligado a votar, obligado una ley. Yo estoy con Pero Ángel, venga acá. Yo estoy con Ángel, estoy contigo y estoy con Ángel. ¿Qué es lo que pasa? La gente no vota, y vuelvo y repito, si el señor... Si a mí me ponen por ley, yo que he votado siempre no voto. Y la violo la ley. Si el doctor Vinicio Castillo quiere saber... Y he votado siempre. No vota, que se pregunte por cuáles son las propuestas. Entonces lo que hay que tener es que hay que obligar a que los candidatos tengan propuestas buenas y que la den a conocer por demás. Porque también usted no puede ir a adivinar con la carita chiquititica que tienen los candidatos. Usted no puede ir a por adivinar. El asunto de Carmen es la poca credibilidad. Pero todavía tengan propuestas buenas, la gente no se lo cree. Pero es que porque que hacen otra cosa cuando llegan al poder. Pero engáñame. Engáñame, la gente no conoce su legislador. Yo insisto
yo no entiendo, perdón, Ángel, yo no entiendo cómo él habla de obligar, pero tú me vas a obligar a que yo vote por quién. Dice por ninguno, para que vayan, por lo menos que acudan a votar. No, yo no tengo que votar por ninguno, porque yo no tengo por qué darle un voto a alguien o dejárselo de dar para que vaya a una curul a ganarse un salario, a tener unas facilidades, pero a al mejorar revés su estilo de vida para no hacer nada. Porque cuando usted pasa balance y usted sale a buscar los proyectos, las acciones hechas por ese Congreso que ahora está ahí, y uno que van a salir y otro que van a llegar y otro que van a entrar, y usted se da cuenta que pocos son los que han aportado al desarrollo de la sociedad. Pero además el que no vota está votando ya por ninguno. Mira. El que no va a votar votó por ninguno. A mí me encanta votar, pero... Lo primero es conocer, dos cosas. Primero, reitero mi posición de que parece que la participación es mucho más que un 55%. Si usted excluye esos electores que están en Nueva York, que es imposible traerlos a República Dominicana a votar, donde se empadronó 800. Sí, pero patrón, mire, aquí, mire, yo que le daba, de un padrón, yo que le estaba dando seguimiento. Por ejemplo, cuando cerraron la votación, en la mayoría que se ponían, que le preguntaban cuánto hay inscritos en esta mesa, en este colegio, ¿cuánto votan? 500 personas. ¿Cuánto votaron? 210. Sí. ¿Cuánto hay inscritos? Aquí tienen que votar 300. ¿Cuánto votaron? 40. 80. 40. Oh, pero ven acá. El hecho es que de 1 millón, de un padrón de 8.145.000 personas, tú tienes 863.000 que están fuera del país y el 85% no votó. Entonces, eso carga significativamente este padrón. Y tiene que subirle entre 4 a 6 puntos al nivel de abstención que se lo está cargando. En eso estamos de acuerdo, totalmente. Entonces, una participación en unas elecciones de un 60% es una buena participación. Yo no la veo mal. De un 60%, si tomas en cuenta ese 4 o 5 que no está participando por una razón obligatoria. Ahora, respecto del tema que tú planteas, en el mundo de los 193 países que hay en el sistema de las Naciones Unidas, los 193, hay alrededor de 7 países que tienen el voto obligatorio. Creo que Chile está en ese. Y Brasil. Porque estaban afectados por la indiferencia de la gente, no iba a votar. Entonces, ¿qué te impide? Hay una serie de acciones sociales que tú participas. Vas a cambiar un cheque, vas a recibir un pago. Si tú no justificas que votaste, no lo tienes impedimento. El cheque te lo anulan por no poder recibirlo. Entonces usted no cumplió su deber. Entonces usted no cumplió su deber. Y entonces ¿cómo? Porque no solamente hay derechos. Entonces, ¿cómo yo castigo? También hay deberes. Exacto. Entonces, ¿cómo yo castigo a ese presidente que yo elegí? A ese presidente que yo voté por él. Yendo a votar en contra de él. No yendo a votar. Y la gente lo coge así. Porque tú no estás yendo a votar. Él no iba a votar lo que está haciendo. Óyeme, yo le demostré a usted de aquí. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿O tú crees que una gente va a... La abstención nada más favorece al que está en el gobierno. ¿O tú crees que siempre pasa? La abstención nada más favorece al que está en el gobierno. Siempre que está en el gobierno. Entonces, si tú no vas a votar, ¿a quién tú estás favoreciendo? Al que te ha maltratado en el ejercicio. Pero la gente no lo entiende así. Porque, por ejemplo, el que vota, por ejemplo, en La Vega. ¿Tú crees que el que vota en La Vega y vive aquí en la capital, ese día va a coger a votar ni que por ninguno? Va a ir a su campo a gastar 1,000 o 2,000 pesos para votar por ninguno. Pero ven acá. No es una idea descabellada. Ahora creo que en República Dominicana no existe la necesidad. Que eso no va a encontrar apoyo en la población. Tú puedes estar seguro que no encuentra apoyo. Esa propuesta eso no encuentra apoyo en la población. Porque para eso tienen que darse otras cosas. Porque señores, vamos. No hacen esquina. Señores, claro que hacen esquina. Tenga luz, no tenga luz, no tienes esquina. Que hacen esquina. Si tú no vas a votar, pero, lo patrón, que estás favoreciendo al que no te dio la luz. Pero patrón, explícamelo. ¿Qué dice cuando se le pregunta al que no vota? ¿Cuál es la respuesta de la persona? ¿Usted la ha escuchado? ¿Usted la ha escuchado la respuesta de la persona a la que no votan? Entonces, eso que estamos hablando. ¿Qué dice el que no vota? ¿Y para qué yo voy a votar? Dice mucha gente, ¿para qué? ¿Para que un gobierno llegue a ser rico a un grupo?
¿para qué voy a votar? ¿Para que empeoren los problemas? ¿Para qué voy a votar? Porque no voten. Entonces ese es el problema. No tiene derecho a reclamar absolutamente nada. Ese que no votó, si lo tratan mal, si le suben la comida, si no le dan luz, si no le dan agua, si no le arreglan la calle, no puede protestar. Entonces llegará un momento que no tiene calidad. Entonces llegará un ni derecho momento a que si eso protestar. sigue así, lo que hemos votado siempre, también dejaremos de votar. Y se acabó. Entonces se va a quedar el gobierno malo. ¿Qué es lo que se Bueno, quiere? al final son los políticos que tienen que resolverlo. No los políticos. Claro, Patrón, porque todo depende de los políticos. Yo demostré aquí, y lo iba a decir hace un momentico, y lo brinqué, que las elecciones demostraron que donde quiera que hubo una participación de más de un 60%, el beneficio del gobierno es inversamente proporcional. Patrón, lo primero que han hecho los gobiernos Vayan a es verlo. que no han resuelto los problemas fundamentales precisamente para manipular el voto. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? No puedo entrar en contradicción contigo. Después en eso. entonces, ¿de qué que estamos hablando? Pero no hacen esquina. Entonces el problema es el sistema político El derecho y el deber. y no los hacen gobiernos. esquina. Porque si tú llegas y no resuelves los problemas, lo que hace es que lo agrava. Y entonces, de racimo que me toca entero a mí, tú di que me das a mí 2 plátanos y yo tengo que aplaudírtelo. No, Oye, el pero- racimo que me toca entero, tú me estás dando 2 plátanos de racimo entero que me tienes que toca. agradecérselo. Entonces yo tengo pero además que eso no, aplaudírtelo. Agradece. Eso es lo que pasa. No creo que Eso es lo que pasa. ¿Tú no ves que la gente vota aquí por las ayudas sociales? Como que la gente cree que realmente es verdad que el gobierno le está haciendo un regalo. No le están haciendo ningún regalo. Ese es el dinero de ustedes mismos y de todo el mundo, que puede usarse en otra cosa. En eso Y entonces se estamos- lo dan directo a usted para comprometerlo a usted. Y para que usted siga siendo pobre. Porque ya yo tengo mi problema resuelto. No, ya yo tengo En bono eso gas, estamos yo de tengo acuerdo. bono luz. No, ya yo con En eso esa- ya. en eso estamos de Entonces acuerdo. me tienen a mi esclavo y En un eso voto estamos de seguro. acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Entonces toma mucho mayor razón la necesidad de lo que está aspirando Vinicito. No, es que eso es castigar a la ciudadanía. No. A votar por Obligarlo a votar. no, claro. Es que Claro, no, claro. yo- Entonces Aquí habría como que tú poner debes- obligatorio. A mí no- Habría que a poner mí no obligado nada. Claro que no. Habría que poner obligatorio la vacunación. A mí obligado nada. Habría que poner obligatorio la vacunación. Que es un asunto que tiene que ver con la salud. Y eso no es obligatorio tampoco. Ni los zapatos. Entonces, estamos hablando de un sistema de democracia obligando a la gente a hacer cosas. No. Obligado nada. Necesito que se Además, invente otra. ¿por qué ha dejado? El asunto es por qué la gente ha Aquí- dejado de votar y ha ido dejando de votar. Aquí ¿Por no qué? hay lugar, porque aquí la gente está votando. Vuelve. La Sí, gente pero ha votando. ido dejando de Vuelvo- votar, el patrón. vuelvo- No, porque Ha bajado. Cuando tú vas a Y mira, Estados Unidos, Desde 2000. cuando tú vas a Estados Unidos, te votan en esas elecciones el 20. Sí, 30%. pero el asunto es, patrón. Cuando tú vas a Venezuela, te vota el 20, el 30%. Pero ahí hay sí, problemas. pero el asunto Pero aquí es, está votando el asunto es que Sí, desde el 2000 que- va bajando, Sí, va pero- subiendo la abstención. Porque Sí, hay más pero ellos gente no, fuera del país. sí, pero ellos no quieren enfrentar cuál es la realidad. Ah, por eso que te digo, entonces es más fácil obligar al ciudadano. al ciudadano. Porque aquí Pero- todo se quiere resolver con ley. Que te voy a decir una cosa, Roberto, que te voy a decir una cosa. Registrados para votar para estas elecciones, hubo 863,000 personas. Pero hay otro 1.200.000 que no se registró, pero que está en Estados Unidos. Ujú. Sí, sí, el voto del exterior, ¿Tú, claro. tú me estás entendiendo? Sí. O sea, nosotros estamos hablando que de un padrón de 8.2 millones, 8.145.000. A lo mejor, Tenemos 2,5 millones de gente fuera. a lo mejor, si los O sea, que gobiernos, el padrón de verdad es 6 versus 4. a lo mejor si los gobiernos cumplieran con la ley, cumplieran con la Constitución y resolvieran los problemas, a lo mejor ese millón que usted dice que no se registró, se hubiese registrado. Sí. Mira, Lo que es hay que que sincerizar lo- esa participación del Bien. exterior. Los gobiernos no. Y poner, conocer- hacer, escúchame Carmen, hacer un valor de abstención real. El real y el verdadero. El verdadero, aquí hay 2 millones de dominicanos, 2,5 millones de dominicanos que no viven en República Dominicana, que están en el padrón. Mira, yo le voy a decir, yo le voy a sugerir a la. Patrón, mire, cuando el para que gobierno terminemos con entró- usted, mire, el descontento del accionar es que hace que la gente se gane. Por ejemplo, Claro. ¿qué ha pasado con la mayoría de los gremios? Pero patrón. Los que estamos en los gremios, por ejemplo, ¿por qué a Ni veces ni pas- participamos ni pasamos vamos? por ahí, ¿Por ni qué? cuenta nos Yo no he damos. vuelto al colegio. Entonces, ¿por qué? Entonces lo van a obligar a usted.
Patrón. A mí me van a obligar si yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen. a mí me obligan a Entonces pagarlo eso es lo que y pasa a con los colegiarme. gobiernos. Eso es lo que pasa A con mí el me sistema obligan a pagar político. el Sí, CODIA nosotros y lo a pagamos. colegiarme. Entonces, Nosotros lo pagamos. Roberto. Automático. Nosotros pagamos Roberto. automático el Colegio Dominicano de Periodistas. Cuando tú tienes un padrón real, verdadero, de 6.5 millones y votaron 4.5 millones, el nivel de atención. No, pero que no es de la 6. gente está participando. No es de 6. Ah, y no tengo 2 millones y medio en Estados Unidos. No, porque que no te está poniendo otra cosa que no son. No. Que no son qué. El padrón era de 8 millones. Y de esos hábiles, de eso, habían casi 1 millón en Estados Unidos. De los que estaban registrados. Bueno, pero es que ese es el padrón. El padrón se hace con los que están registrados ahí. No, perdóname, Roberto. No, pues no entendiste. Con los que están habilitados para votar. No, patrón. Mire. En República Dominicana hay 8 millones. Habilitados para votar. 8 millones 145 mil dominicanos habilitados para votar. Exacto. Y dentro de esos 8 millones, yo estoy en esos 8 millones y vivo en Boston. Entonces yo me registro, voy a votar. Y después no vota. Y tengo que hacerlo en cada elección. Pero esos 863 mil que se registraron para votar y que no votaron muchos, esos 800 no son todos los dominicanos que están en el padrón. No, hermano, no. Solo en Estados Unidos hay más de 2 millones y medio de dominicanos. Solo en Estados Unidos. Pero que no figuraban como hábiles para votar. No, están en el padrón, los que no se registraron. Entonces no estaban hábiles para votar, patrón. Están si en no el se padrón. registraron, no estaban hábiles en ese padrón, patrón. Roberto, por favor, entiéndeme. No lo Entiéndeme, puedo hermano. entender, no lo puedo entender. Pero entiéndeme la lógica. Yo estoy en el padrón, estoy. Y para ponerme para habilitarme para votar en Estados Unidos tengo que registrar. Exacto. Tengo que registrar. Exacto. Pero yo estoy en el padrón. Si no me registro, yo sigo en el padrón. Sí, pero hábiles para votar son los que están registrados ya. No, Roberto, estás equivocado, hermano. Pero bien, si no me quieres entender, no hay problema. Bueno.